Muy bien, en esta mañana, con la ayuda de Dios, gracias al Señor, podemos estar acá, en este lugar, para compartir este tiempo maravilloso de la Cena del Señor, junto con cada uno de mis hermanos. Este tiempo es único para nosotros, aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos sido bautizados en agua, manifestando, testificando de que ya éramos salvos y habíamos creído en el Señor Jesucristo. Y podemos participar de este tiempo de comunión, de tiempo de intimidad con el Señor, podemos decir así. Y por eso en esta mañana me gustaría que pudiésemos nosotros compartir un pasaje de Juan capítulo 10, muy conocido para muchos. Y el título es Le importas, eres importante para Él, para el buen pastor. Ese es el título que sobresale en el pasaje de Juan capítulo 10, el cual vamos a leer ahora. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 21 inclusive. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de la oveja es, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz del extraño. Estas alegorías le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que le decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿De quién? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo, las deja, y dice el lobo, huye él, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirá mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El asalariado huye, porque no le importan las ovejas. El buen pastor se queda a afrontar el peligro. Y en alguna manera, el contexto está dado en que el Señor Jesucristo está siguiendo un tema que el contexto lo tiene en el capítulo 9 de Juan, donde un hombre ciego mayor había sido sanado. Y los judíos intentaban desacreditar al Señor Jesucristo, por un lado porque lo había sanado en el día sábado, pero más que nada por una simple rivalidad e ignorancia, y sobre todas las cosas, un manto de incredulidad que velaba sus ojos. Tristemente, el grupo más importante de ese tiempo, que sostenía la ley, sostenía los principios, sostenía los mandamientos, luchaba, y de pronto ellos mismos se hicieron ciegos para ver la verdad, para que la luz de la persona del Señor Jesucristo penetrase sus corazones. Tal es así que este hombre es sanado, y si nosotros encontramos antes de ir al versículo central de esta mañana,
donde este hombre le estaba hablando a estos fariseos. Ya habían hablado con él una vez y no le creyeron nada y le dijeron que estaba mintiendo. Entonces después volvieron a llamarle. Versículo 24, capítulo 9, versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Acá hay una frase que creo que ya está armada, que nosotros la conocemos mucho y que el mundo la repite. Me enganché mi cable. El mundo la repite sin darse cuenta que está basado en este texto, para mí, mi entender. Dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Utilizan religiosamente el nombre de Dios, siendo ciegos a las cosas de Dios. Nosotros sabemos que ese hombre, hablando de Jesús, es pecador. Ya lo tenían marcado, enjuiciado y de alguna manera rechazado al Señor Jesucristo respecto de quién era Él. Lo tenía identificado como pecador, punto. Entonces, dice, sabemos que Él es pecador. El versículo, vamos a leer hasta el 27, leo. Versículo 26, vamos a leer hasta el 27. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y miren lo que dice este hombre. Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. O sea, ya le relaté el hecho. Y ustedes no quieren oír. Y ahora vuelve a decir, ¿por qué lo queréis oír otra vez? Y en alguna manera ahí está sintetizado el dicho que nosotros usamos muchas veces. No hay peor sordo que el que no quiere oír. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y en alguna manera, cuando estos hombres después se confrontan en el capítulo 10, al final del capítulo 10 con Jesús, justamente diciendo de este hombre que había nacido ciego, este hombre ha nacido ciego, y ellos le decían que era pecador, porque era un castigo de Dios en alguna manera haber nacido ciego. Pero en este momento, el Señor Jesucristo va a llevarle a sacar la vista de la gente que le escuchaba, de esta gente que estaba guiando mal a su pueblo, y estaba, en alguna manera, el Señor estaba mostrándose como el buen pastor, él, identificándose y mostrándole que dice Ezequiel 34, de estos líderes que no eran solamente en ese momento, que sino todo el tiempo de la historia de Israel, con sus reyes, etcétera, etcétera, habían guiado mal al pueblo a buscar a Dios. Y se habían puesto ellos en primer lugar, y habían impuesto ellos sus conceptos, sus mandamientos, sus pensamientos, y aún en alguna manera un paralelismo al lado de la ley, ni siquiera cumpliendo la ley. Pero acá aparece el buen pastor. Al buen pastor le importas. En un momento dado el Señor Jesucristo veía la multitud, pero no solamente veía la multitud, sino veía individuos, personas, que tenían sus dificultades, sus problemas, sus necesidades. Y por eso el título de este mensaje en esta mañana, al buen pastor le importas, eres importante para Él. ¿Y por qué eres importante para Él? Porque el Señor Jesucristo veía a las multitudes como ovejas sin pastor. Y hasta el día de hoy, los hombres, las mujeres, adolescentes, niños, están totalmente abandonados por el hombre, en cualquier sentido que se le quiera hablar. Y voy a referirme simplemente a la parte religiosa, donde verdaderamente deberían darle un mensaje claro hacia Dios, y lo demás interponen un montón de prácticas, costumbres, rituales religiosos, liturgias vacías, huecas, sin llevarle al verdadero sentido de lo que es buscar a Dios. Y encima, sobre todo, poniendo sus propias opiniones por encima de la palabra de Dios, que tristemente hace al hombre ir en camino equivocado. En vez de encontrar a Dios, encuentra desilusión, encuentra que están defraudados en lo que estaban buscando para su paz, para su vida personal, para su eternidad, no tener una claridad hacia dónde, una vez que deje este mundo, hacia dónde va a ir. El Señor Jesucristo, en este pasaje, muestra claramente el verdadero pastor, a diferencia de los otros pastores. El verdadero pastor es confiable. Capítulo 10, versículo 1 y 2. De cierto digo, el que no entra por la puerta,
del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta de las ovejas, él es el pastor. El Señor es confiable. Viene con sus credenciales, y se identifica como aquel que en ningún momento el Señor Jesucristo negó que Él era el Mesías. En ningún momento el Señor Jesucristo negó de que Él era el Salvador. Al contrario, decían, vayan a Juan el Bautista estando en la cárcel, vayan y díganle que los ciegos son sanados. Era una característica puntual y específica en los profetas del Antiguo Testamento, que en el tiempo de la venida del Mesías o en la venida del Mesías, los ciegos iban, dice Isaías, los ciegos iban a recibir la vista, iba a ser anunciado las buenas nuevas, las cárceles de los presos iban a ser soltados, y estaban en presencia de ellos, eran ciegos, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Él es confiable, Él es el buen pastor, Él es el que tiene las credenciales. Hoy en día, y cada vez será más, donde se levantarán falsos pastores, no solamente a nivel individual, puntual, local, sino a nivel mundial, porque de alguna manera la satisfacción de la vanidad humana está constantemente queriendo sobresalir, estar por encima de otros seres humanos iguales que él, pero le gusta estar por encima, ser reverenciado, adorado, adulado, seguido por multitudes. Al contrario, el Señor Jesucristo, el buen pastor, cuando hacía las cosas, los milagros, le decía a la gente, no lo cuenten, no avisen, no den las buenas nuevas, no cuenten tal o cual cosa, hasta que después la fama de él ya no se pudo sostener en el anonimato, donde la gente ya por multitudes le buscaba. Él es el buen pastor, él es confiable, no viene salteando, no atropella. No atropella a tu persona. Te llama con voz de amor. Y en alguna manera, este pasaje muestra la voluntad del buen pastor de ser tu pastor para cuidarte. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. La figura que está mencionando acá es que en la antigüedad, o en los primeros siglos, cuando los pastores pastoreaban las ovejas, la hacían en distintos grupos. La mayoría de las veces tenían lugares fijos donde iban y encerraban las ovejas, y ese lugar estaba hecho con piedras, porque no había muchos palos o árboles y demás. Y estaban pircas, le llaman ahora la gente de la sierra, eran cerrados, corrales, hechas con piedras, o encuadrado o lo demás, y dejaban un espacio libre en el medio por donde entraban las ovejas. Y ahí estaba el pastor y estaba el asalariado. El asalariado era el ayudante del pastor. Era el que cuando el pastor se iba a ver algunas otras ovejas que se habían quedado por ahí, el asalariado se quedaba en la puerta a cuidar la puerta para que las ovejas no salieran. Y ahí el ladrón y el que no era pastor, si realmente no tenía la intención de venir por la puerta y sacar las ovejas o curarlas o ver sus estados, y si quería hacerle daño, ¿qué es lo que hacía? Era saltar por donde no lo vieran, por alguna parte del cerrado, que no lo viera ni el pastor ni el asalariado, con el propósito de hacerle daño. Y el Señor identifica acá a aquel que viene a hurtar, matar y destruir como a Satanás. Pero acá está el Señor, es el pastor que sí se preocupa por las ovejas, por las que están adentro, si son 99, por la una que está afuera, si es la que se perdió y la va a buscar. Y el asalariado se queda. Y muchas veces el asalariado, con las 99 que está adentro, viene el peligro, corren, huyen, no le importa, está en peligro más su vida, se preocupa por su vida y la deja a la buena de Dios, al destino de los animales salvajes, a las pobres ovejitas. Y seguramente si el lobo o el oso o el que entrase a hacer daño, seguramente iba a hacer un gran daño a las ovejas y las iba a dispersar. El amor del pastor está dispuesto a quedarse en las puertas, saber cuándo entra, cuándo sale, y el cuidado del pastor es constante. Comenzamos cantando el himno que habla del buen pastor. Aquel que dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros.
Eso es nuestro pastor. Un pastor que nos ama de verdad y nos demuestra que nos ama. Él es confiable. ¿Por qué? Porque Él es respetuoso. Porque Él se identifica como aquel que está dispuesto a sufrir cualquier consecuencia con tal de cuidar a sus ovejas. El ayudante, va a huir, y el ladrón va a hacer daño. Y acá dice la Biblia que el buen pastor da su vida por las ovejas. Versículo 3. A abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. El pastor es identificable. Dice, a abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por su nombre, a sus ovejas llaman por su nombre y las saca. Este pastor no es alguien que no se puede reconocer. Y en alguna manera la historia se ha ocupado. Hay una frase espectacular en el internet y en Mitin Lagos, donde Jesucristo es el hombre sobresaliente porque, aunque no era escritor, escribió cientos de libros. Aunque no era general, le obedecieron ejércitos. Aunque no era médico, sanó a multitudes, etcétera, etcétera, etcétera. Él es identificable. No nos podemos equivocar con el pastor. No podemos errarle quién es el verdadero pastor. Está bien claro. Aún las personas que no creen en Él, muchas veces lo manifiestan y elevan al Señor Jesucristo dentro del grupo de personas que ellos consideran honorables, admirables, dignos de exaltar. Aún siendo gnósticos y no creyentes, exaltan la persona del Señor Jesucristo. Dice el versículo 3, a abre el portero. El portero acá también es un símbolo del Espíritu Santo. Él hace la obra y el Espíritu Santo nos convence a nosotros de que Él es la verdad. Y dice, cuando Él se iba, cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Y os recordará lo que yo os he dicho. Él es identificable. No nos podemos equivocar de quién es Él. Y después, versículo 7 al 13, ahí leemos el contraste brusco de lo que es el Señor Jesucristo con lo que son aquellos malos pastores, asalariados y personas que no le importan las ovejas. Versículo 7, ya les había dicho una vez y estaban endurecidos. Es lo que le dijo el ciego. Ya les he dicho una vez. ¿Qué quiere que se los pueda decir de nuevo? No hay peor sordo que el que no quiere oír, y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Otra vez, versículo 7, volvió pues a decirles. Y cuando dice de cierto os digo, dice les aseguro, estoy diciendo la verdad, De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son, pero no la oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y que por en mí entrare será salvo, entrará y hallará pasto. No hay otro camino, no hay otra entrada a la casa del Padre, sino es a través de Él. Él es la puerta de entrada a la presencia de Dios. Él es el medio de salvación para los hombres. Si hoy pudiéramos decir otra cosa y pudiésemos poner otra persona o un ángel o algún personaje importante de la humanidad para poner que va a ser el redentor del hombre, el salvador del hombre, es imposible. Es imposible. Él es la puerta para la entrada al cielo, para la salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos sino en Jesucristo, aquel que fue hecho hombre. Él es identificable. Él es diferenciable. Los anteriores, salteadores, ladrones, pero yo soy la puerta, dice, y el que por mí entrare será salvo y entrará y hallará pasto. El contraste, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pobre la gente, aquellos que se dejan guiar mal, son destruidos en sus vidas morales,
espirituales, emocionales. Y lo terrible de aquellos que son guiados, y aún son guiados a una cosa que yo, sinceramente, en mi corazón, me duele porque hablo con mucha gente, de que la palabra es tan clara en cuanto, por ejemplo, a la idolatría. Para Dios, la idolatría es exactamente igual que la adivinación o la brujería. Y la gente practica la idolatría creyendo que adora a Dios. Y el dolor del corazón de Dios, ver a la gente tan alejada de Él y terminan siendo convencidos por el ladrón, el salteador. El ladrón viene para matar, hurtar y destruir. Y no solamente la vida terrenal, sino que está implicada la vida eterna, la vida espiritual, la salvación del alma y del ser completo para la eternidad. En el caso que se deja guiado falsamente por pastores equivocados, va a la condenación. Tristemente responsable de ser engañado. Él es identificable. ¿Por qué? Porque el contraste es tremendo. Más el asalariado, dice el versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El contraste, más el asalariado y el que no es el que no son las ovejas, dice, ve venir el lobo y huye. Y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Cuando uno comienza una relación personal con el Señor Jesucristo y entendiendo la salvación, ¿qué implica la salvación? No puede confundirse. Ya tu corazón está anclado en la fe en el Señor Jesucristo. Y puede estar tranquilo porque puede hacer la diferencia. Quién es una cosa y quién es otra. Y el Espíritu Santo de Dios le ayuda a esa tranquilidad y a esa paz de saber en dónde está parado. Y dice el versículo 15, y así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirá mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Proféticamente el Señor está hablando ahí, en ese momento le está hablando a los judíos, y esas otras ovejas somos nosotros los gentiles, que con el paso del tiempo hemos conocido en el Señor y somos parte de ese mismo redil de salvos de aquel entonces, de lo que comenzó con los discípulos, con los que fueron cercanos del Señor Jesucristo y creyeron en Él y le siguieron. Somos aquellas otras ovejas que Él atrajo hacia sí mismo. Y fíjese lo que dice acá. Y versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ningún ser humano puede hacer eso, sino aquel que era el Cordero de Dios, que pasó a ser el pastor, que murió en la cruz. Él tenía la libertad de poner su vida por otros, porque no tenía pecado, porque era santo, porque nunca dice Pedro, no se encontró engaño en su boca. El profeta Isaías dice que cuando le maldecían no respondía con maldición, enmudeció, cayó, se silenció a sí mismo. Aunque era injusta su muerte, Él fue a la cruz, murió por ti, murió por mí. Y Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Identificable, confiable, es aquel que no nos podemos equivocar. Sabemos a quién estamos siguiendo. Aquel que esta mañana nosotros venimos a recordar, venimos a hacer memoria de Él, porque es realmente nuestro pastor que nos ama. Sos importante para Él. Sos importante para Él individualmente. Y Él te ama. Por eso ha dado su vida. Y por eso le ama al Padre, porque Él ha puesto su vida por aquellos que no merecíamos que ponga su vida. El santo muriendo por los inmundos pecadores. Decía Isaías en el capítulo 5, inmundo de labios. No solamente somos inmundos de labios, de muchas maneras, en pensamiento, pero Él nos ama y somos importantes para Él y Él nos cuida. Vamos a orar por el pan para participar en esta mañana. Te damos gracias, nuestro Dios,
porque nos has amado de esa manera, de una manera indescriptible. Señor, que solamente te decimos gracias por ser amados por ti, por habernos perdonado nuestros pecados y por habernos hecho tus hijos, parte de tus ovejas. Bendice este tiempo, bendice el pan que vamos a participar en este momento de, Señor, de intimidad contigo. Te damos gracias por la muerte, Padre, y por la resurrección del Señor Jesucristo al tercer día. En el nombre del Señor Jesús. Amén.